Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró hoy ante el Congreso que el sistema de prestación de salud de los colombianos es tan corrupto que hasta invita a robar. Hablando ante la Comisión Séptima del Senado, pidió que el Congreso tome medidas para acabar con la corrupción en la salud en Colombia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, afirmó hoy en el Congreso que recibió un sector educativo en crisis. Durante su primera intervención en la Comisión Sexta del Senado, Gaviria explicó que los recursos para cubrir los programas educativos y el funcionamiento del sistema son insuficientes. Agregó que el 95% del presupuesto de este año ya está comprometido, lo que le deja poco margen de maniobra. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía le otorgó un acuerdo de colaboración a la relacionista pública del ex senador Mario Castaño, Lorena Cañón. Cañón dará información sobre corrupción en alcaldías y en ministerios. Noticentro 1 CMI revela la confesión de la testigo de la Fiscalía. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Expresidente Santos y exsecretario general de la ONU visitan Kiev y se reúnen con el presidente Zelensky. Buscan activar canales de diálogo con Rusia. Putin acusa a Estados Unidos de querer desestabilizar el mundo y al mismo tiempo ofrece armas a aliados en América Latina y Asia. Victoria política para Biden. Logra promulgar la ley con la que enfrentará la inflación. Mejorará la salud y el medio ambiente. Justicia de Estados Unidos pide mantener en secreto el motivo que provocó el allanamiento a la casa de Trump en la Florida. Colombianos rompen récord de migración ilegal hacia Estados Unidos. Con 12 candidatos inscritos, Lula y Bolsonaro a la cabeza, arranca la campaña presidencial en Brasil. Falla en carro autónomo, causa tragedia en Alemania. Científicos crean córneas hechas con colágeno de cerdo y le devuelven la visión a 20 personas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está en Ucrania junto al exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con el objetivo de abrir canales de diálogo entre Kiev y Moscú. El exmandatario afirmó que el mundo no puede ignorar las atrocidades cometidas por tropas rusas en suelo ucraniano. El expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, se encuentra de visita en Ucrania, en compañía de Ban Ki-moon, el exsecretario de Naciones Unidas y vicepresidente de Elders, un selecto grupo de líderes globales y defensores de la paz. Piden no ignorar la guerra en ese país y hacen un llamado de paz. We are here, first of all, to express our solidarity with the Ukrainian people, to say how interested we are that the truth comes out, and we have just seen proof of that truth. These crimes against humanity, civilians, this is something that the whole world should condemn. It's a horrendous atrocity. It's a crime against humanity, and they should be held accountable, should be punished in the name of humanity. Ambos líderes se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky y visitaron los territorios afectados por la devastación y violaciones contra los derechos humanos que han ocurrido a causa de la invasión militar rusa. Por su parte, el presidente Putin acusó a Estados Unidos de prolongar la guerra en Ucrania, al tiempo que ofreció armas para sus aliados en América Latina. Durante un discurso ante la Conferencia de Seguridad en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de querer prolongar la guerra en Ucrania, mientras trata de desestabilizar el mundo tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликт в Азии, Африке, Латинской Америке. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам.
El mandatario además ofreció armamento y entrenamiento a sus aliados de América Latina, Asia y África. Una base militar rusa en la anexada península de Crimea sufrió un incendio que provocó la explosión de un depósito de municiones. Al menos 3 personas resultaron gravemente afectadas. Las autoridades rusas aseguran que fue un acto de sabotaje, mientras desde Ucrania, operadora de las centrales nucleares, denunciaron el más potente ciberataque masivo ruso contra su página web. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se acercan a su desenlace después de que el gobierno de la Nación Islámica le entregó una propuesta para salvar el pacto que ya está siendo evaluado por la Unión Europea. El compromiso final propuesto por la Unión Europea el pasado 8 de agosto fue recibido y respondido por Irán, y actualmente los intrincados acercamientos sobre el programa nuclear de la Nación Islámica se acercan a su desenlace. Teherán estima que se alcanzará un acuerdo si Estados Unidos reacciona con realismo y flexibilidad, mientras la Unión Europea confirmó que examina la contrapropuesta realizada por Irán tras 16 meses de conversaciones intermitentes. Ahora, ambos bandos dieron signos de flexibilidad para culminar el asunto y así reactivar el acuerdo que garantiza el carácter civil del programa nuclear iraní, acusado de querer dotarse del arma atómica pese a sus reiteradas negaciones. Entre otras cosas, el compromiso final propuesto por la Unión Europea propicia el regreso de Estados Unidos al acuerdo, del que se retiró unilateralmente en 2018 por iniciativa del entonces presidente Donald Trump, y permitiría levantar las sanciones impuestas por Washington a Teherán. El mandatario estadounidense Joe Biden promulgó su ambiciosa ley de salud y medio ambiente, considerada una de las más importantes de la historia. Esto representa una significativa victoria política para los demócratas de cara a las elecciones de noviembre. En una nueva victoria, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó su ley para la reducción de la inflación, aprobada la semana pasada por el Congreso en lo que llamó la pieza final de su agenda nacional, a menos de 3 meses de las elecciones de medio término. Most significant laws in our history. Let me say from the start, with this law, the American people won and the special interests lost. Este plan pretende hacer frente al cambio climático, reducir los costes de los medicamentos para los ancianos y reducir los precios de la energía al tiempo que obliga a los ricos a pagar más impuestos. It's about delivering progress and prosperity to American families. It's about showing the American and the American people that democracy still works in America, notwithstanding all the talk of its demise. Not just for the privileged few, but for all of us. La nueva legislación va a incluir la inversión federal sustancial en la historia para combatir el cambio climático, unos 375.000 millones durante la década, y limitaría los costos de los medicamentos recetados a $2.000 anuales de bolsillo para beneficiarios de Medicare. La republicana Liz Cheney está en la lucha política de su vida. La congresista recia opositora de Trump enfrenta en las primarias de Wyoming a la candidata del exmandatario. Liz Cheney, la gran crítica de Donald Trump dentro del Partido Republicano, parece encaminada a perder este martes su escaño como representante por Wyoming en unas primarias en las que compite contra una candidata respaldada por el expresidente Donald Trump. Las encuestas indican que Cheney perderá ante la abogada Harriet Hagen en un estado en que Trump ganó por su mayor margen en las elecciones de 2020. Cheney ha sido criticada por miembros de su partido por asumir un papel clave como uno de los 2 republicanos en las audiencias del comité en curso del 6 de enero. Además, es una de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de destituir al expresidente el año pasado y también perdió su posición de liderazgo en el partido después de criticar repetidamente a Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al juez que mantenga en secreto la declaración jurada con la que justificó el allanamiento realizado a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. Asegura que su publicación podría afectar el curso de la investigación, con consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los involucrados. Trump está siendo investigado por la posible comisión de 3 delitos: violación de la ley de espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos oficiales. Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, dio positivo para COVID-19. Tiene síntomas leves de la enfermedad y se le aislará durante 5 días. El contagio de la señora Biden, quien cuenta con esquema de vacunación completa contra el virus y 2 refuerzos, se produce unas semanas después del de su esposo.
El número de colombianos migrando ilegalmente a Estados Unidos rompió otro récord en julio. El máximo histórico fue de más de 2.250.000 colombianos detenidos por las autoridades migratorias en los últimos 10 meses. Julio reportó el arresto de 250.000 colombianos que pretendían pasar de manera ilegal a ese país, principalmente por la frontera terrestre de México. Arranca oficialmente la campaña electoral en Brasil con el ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro y el izquierdista y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva como los principales protagonistas. Más de 156 millones de brasileños están llamados a votar obligatoriamente el próximo 2 de octubre, primera vuelta de unas elecciones presidenciales cuyas campañas arrancaron oficialmente desde hoy, y en las cuales el ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro y el izquierdista y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva se perfilan como los principales protagonistas de los comicios más polarizados en décadas. Ambos candidatos planearon actos cargados de simbolismo. El presidente Bolsonaro, de 67 años, realizó un discurso desde la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018 en el estado de Minas Gerais. Mientras Lula, de 76 años y líder en las encuestas, visitó una fábrica automotora en la región metropolitana de Sao Paulo, donde se forjó como líder sindical en los años 70. Según la más reciente encuesta de la consultora IPEC, Lula reúne el 44% de las intenciones de voto frente a un 32% de Bolsonaro, quien viene recortando distancias con el líder del Partido de los Trabajadores. Un carro autónomo de prueba provocó una tragedia en Alemania. Un muerto y 9 heridos fueron el resultado luego de que un carro eléctrico que llevaba 5 personas a bordo se salió de su carril. En una curva chocó contra otro carro que circulaba en sentido contrario. Científicos de la NASA encendieron las alertas por la pérdida acelerada de plataformas y de hielo en la Antártida. Advierten que esta situación influirá en el aumento global del nivel del mar, ya que la capa de hielo del continente blanco ha estado perdiendo masa en las últimas décadas, con desprendimiento de icebergs que duplican las estimaciones anteriores. El temor a un confinamiento por un caso de coronavirus desató el pánico en una tienda de muebles en China, donde la política de cero COVID sigue causando malestar y miedo en la población. China aplica una estricta estrategia sanitaria frente al COVID-19, cuarentena de personas que den positivo, confinamientos focalizados o pruebas generalizadas y obligatorias. Y el temor a que esta política se aplicara en una tienda de IKEA en Shanghái, donde se detectó un caso positivo, desató el pánico y estampidas de decenas de personas que intentaban escapar del lugar. De hecho, las autoridades intentaron retener a todos los clientes que estaban dentro para ponerlos en cuarentena, y aunque numerosas familias fueron bloqueadas por el cierre de las puertas de vidrio, otras escaparon precipitadamente por lo que parecía ser una salida de emergencia de la tienda. Este tipo de escenas no son inusuales en China, donde el malestar y el temor en la población por estas medidas van a aumento. Hainan, conocido como el Hawái chino y donde más de 80.000 turistas quedaron atrapados a principios de este mes debido a un brote de COVID-19, fue escenario de protestas por la falta de una respuesta de las autoridades. Un grupo de científicos suecos logró crear córneas con colágeno de cerdo. Así le devolvieron la visión a 20 personas. La ciencia ha abierto una nueva puerta para tratar la ceguera corneal, que se produce cuando esta membrana transparente que recubre el frente del ojo y actúa como lente, se vuelve opaca e impide que la luz llegue al fondo del ojo. Aunque puede tener cura a través de un trasplante, los expertos estiman que hay 12,7 millones de personas esperando una córnea donada, pues estas membranas escasean. Un grupo de investigadores suecos ha probado en un estudio piloto cuyos resultados se han publicado en la revista Nature Biotechnology unas córneas hechas con colágeno de piel de cerdo en 20 personas de Irán y la India con estos tejidos enfermos. A los 2 años, todos los pacientes habían mejorado y los que estaban ciegos podían ver. Aunque serán precisos ensayos clínicos más complejos para validar la medida, la primera prueba con este tejido corneal creado por bioingeniería ha demostrado que es seguro. Muy buenas noches. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no lo conocen. Por eso, excepcionalmente, voy a comenzar divulgando un poco su historia de vida. Su origen es campesino. Así es. ¿Qué hacía?
a los 8 años? Bueno, asistía a mi escuela primaria, en mi corregimiento en Flor del Monte, en Oveja Sucre, Monte de María, muy afectado por la violencia. Y bueno, le ayudaba a mis papás en las labores de la casa, del campo. Sí. Sembraban yuca, tabaco, maíz, ñame, y en todo eso ayudamos en la familia, entre todos. ¿Pero su papá era dueño de esa tierra? Inicialmente tenía algunos pedacitos de tierra, pero ayudó a que mucha gente pudiera acceder a otras tierras. Tuvo su propia parcela pequeña, sí, parcela familiar. De 900 metros, por decir algo. Bueno, eran unas poquitas hectáreas, como ¿cuánto? 4 o 5 hectáreas. ¿Qué eran de él? Que se la habían asignado a él luego del proceso de paz que hubo en el año 94. ¿Hasta ese momento? Sí. ¿Y antes de eso qué hacía él? ¿Qué era? Bueno, era más que todo comerciante. Se rebuscaba la vida vendiendo tabaco, incluso creó su propia escuela, aunque apenas llegó a tercero de primaria, creó una escuelita en el pueblo. Luego de eso, pues también se mudó a San Jacinto. Pues su padre era como tanto campesino nuestro. Sí, sí, así. Sin tierra. Sí. ¿De quién era la tierra? Estaba en muy pocas familias y había una hacienda más o menos grande de 1000 y algo de hectáreas. Estaba en manos de una persona que ni siquiera era del pueblo. Y la mayoría de los campesinos no tenían tierra, no tenían dónde cultivar y de pronto adquirían un pedacito de terreno que le cedían, lo desmontaban para que cultivaran, y quien cedía el terreno pues aprovechaba y se ahorraba la labor para desmontar y facilitar que pudieran meter unas vacas después. ¿Y su mamá? Mi mamá, ama de casa, analfabeta, nunca estudió. ¿Y ustedes cuántos hijos son? Somos 7 hijos. 7. Entre mi papá y mi mamá, y mi papá tuvo otros 3 en su primer matrimonio. No sea bárbaro. Sí, así, digamos, eran las familias de grande. ¿Y todos varones? Excepto la última, que es mi hermana menor. 6 hombres y una niña. Sí. ¿Ella vive? Sí, vive aquí cerca de Bogotá, en Villavicencio. Tienes una niña. ¿Y dónde estudió usted? Bueno, yo hice mi primaria en mi pueblo, en la Escuela Rural de Flor del Monte. Luego hice mi bachillerato allí en un instituto técnico agropecuario. ¿En el mismo escuelita? Pueblo. Sí, señor. ¿Por qué han divulgado en estos días tanto unas imágenes de la escuela donde se estudió totalmente inundada? Sí, de esas cosas desafortunadas que todavía siguen pasando acá. Mi escuela donde estudiamos está llena de agua y pues espero que se solucionen las causas de eso. También pues la ola invernal no ha sido muy, digamos, favorable en estos momentos en algunas zonas del país y precisamente causan ese tipo de daños que afectan a la educación de muchos niños. ¿Cuántos compañeros tenía en la escuela, en primaria? Bueno, de mi equipo, de mi grupo, éramos como 20, 23, algo así. Éramos poquitos. ¿Y siguieron en el bachillerato? La gran mayoría. Otros tuvieron la oportunidad de salir del pueblo y se fueron a estudiar a otros lados. Mi promoción en el bachillerato, bueno, habían de otros corregimientos que llegaron a estudiar al pueblo. Digamos, el pueblo fue el centro educativo a nivel de secundaria por mucho tiempo para otros corregimientos adicionalmente a Flor del Monte. Allí iban, les tocaba caminar lejísimos. ¿Usted también? Pues yo vivía en el pueblo y no era tan difícil, pero a veces cuando llovía nos tocaba atravesar bastante barro para llegar a la escuela, al bachillerato. ¿Con alpargata? No, con los zapatos nos los quitábamos y cuando llegamos al colegio nos lavamos los pies y nos poníamos las medias y los zapatos y a dictar clase. Su pueblo está en los famosos Montes de María. Sí, así es. ¿Qué son los Montes de María? ¿Qué eran en ese momento? En ese momento, pues era de lo que llamaban zonas rojas en el país, por el nivel de violencia que se vivía allí. Desafortunadamente mucha gente falleció a manos de personas. ¿Era guerrilla? No, la gente que falleció en el pueblo eran campesinos, inocentes, que cayeron víctimas de las balas de gente que no tenían consideración con ellos. Pero muchos de sus amigos, compañeros, en los Montes de María, los cercanos, los mataron. Hubo gente cercana a mi familia
conocidos que mataron, que eran de mi pueblo, de otros corregimientos también. Hubo varias masacres, por ejemplo la masacre del Salao. Cayeron varias personas de mi pueblo y de otros corregimientos, no solo del Salao, sino zonas aledañas al Salao. De mi pueblo también, en varias ocasiones, en varios eventos, también asesinaron personas de manera despiadada y pues bueno, eso fue por muchos años el vivir. La gente se dormía, se cerraba las puertas a las 6 de la tarde por el temor. Pero fue una masacre paramilitar. Sí, señor. Y mataron gente inocente. Sí, señor. Todos inocentes. Sí, señor. Y murió gente amiga suya. Gente conocida de mi familia, muy cercana, fallecieron allí. ¿Y algún compañero suyo? De mi pueblo no, pero entre todo ese periodo de violencia, mucha gente, amigos que estuvieron conmigo se tuvieron que ir del pueblo con toda su familia. Sí. ¿Y de su familia? De mi familia no, siempre nos quedamos allí y nos mantuvimos en todo ese ambiente por muchos años. Y mucha familia del pueblo también. ¿Y perdió a alguien en especial? Hubo un primo que murió en la época de la masacre del Salao. ¿Y cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? Los paramilitares. ¿Ahí en el Salao? ¿En la masacre del Salao? Un corregimiento que se llama Canutalito. ¿Y cómo fue eso? Lo cogieron, lo pusieron, los esposaron en la plaza del pueblo con otras personas también y luego cuando ya se iban hacia el Salado lo mataron. Y también desaparecieron un primo mío en Córdoba. Guerra total. Sí. Tenebrosa zona. Sí. ¿Y usted permaneció en el pueblo? Sí. ¿Y por qué? Bueno, era donde teníamos la única opción de estar allí, no teníamos ¿Pero por qué casas. no se fue como la mayoría del pueblo? Bueno, era un pueblo grande y creo que de cierta forma eso ayudó. Que tenía mil habitantes. Creo que cerca de 2.000 habitantes. 2000. E incluso el pueblo se volvió receptor de desplazados de otros corregimientos, de otras veredas, llegaron allí y eso también ayudó a que el pueblo se creciera. ¿Y por qué no huyó usted? Bueno, siempre nos preferimos quedarnos allí. Pero sabía que lo podía matar. Cualquier cosa podía pasar. Sí. ¿Y a usted lo tenían identificado como pro guerrilla, como pro paramilitar, o como campesino? No. ¿Cómo? Allá la gente es simplemente gente inocente, gente campesina que trabaja el campo y que hace sus labores. Ya. ¿Y por qué los mataban? Porque siempre que terminaba alguien pagando los platos rotos de una guerra que no tiene sentido. Y así ocurrió en muchos sitios. Sí, en todos los Montes de María. Siempre sucedió eso. ¿Y hasta cuánto estuvo usted ahí? Como bachiller, ¿no? Estuve hasta principios de 2002, que fue cuando me fui a estudiar a la universidad. ¿Pero como bachiller? Sí, yo terminé mi bachillerato en el año 2000. Después incluso de la masacre del Salado, demoramos un tiempo sin recibir clases. Y al final terminamos en diciembre. En el 2001 yo no estudié, no pude acceder a la universidad. En el 2002 sí me fui a Sincelejo a estudiar en la Universidad de Sucre. ¿Y allá qué estudió? Biología, con énfasis en biotecnología. Pero tengo entendido que usted quería ser médico. Sí. ¿Y? No había plata. No había plata. No había plata. ¿Cuánto costaba? Pero es una universidad pública. Sí, o sea, la más cercana era Cartagena. Y Cartagena nunca ha sido una ciudad barata y pues, digamos, no tenía los medios para quedarme allá. Estudió entonces forzado por las circunstancias económicas, biología. Sí, de cierta forma, pero digamos como que vi el valor en estudiar esa carrera y pues eso me permitió seguir avanzando. ¿Y le gustó la biología? Sí, claro. Que no conocía. Digamos, siempre me gustó la biología, siempre me gustaba la naturaleza. Pero ¿y de dónde escuché yo que usted quería era ser médico? Sí, no, toda la vida siempre me gustaba la medicina. Todo el tiempo, pero nunca me veía como que detrás de un escritorio recetando acetaminofén o cualquier otra cosa, sino cirujano. ¿Cirujano? Sí. Pero se necesita una gran fuerza pues para ser uno cirujano, ¿no? Sí, se necesita algo de estómago. No, pues por Dios santo. Sí. Eso no es fácil. No. Ser médico no es fácil. No creo. ¿Y por qué quería ser médico? Ese era lo que siempre me apasionó desde niño. Ayudar. Sí.
Ayudar a la gente. El sector de salud siempre me ha fascinado. Ayudar a la vida. Sí, así es. Y siguió en el pueblo como no como cirujano, sino como biólogo. ¿Hasta cuándo? Yo me gradué, bueno, yo ingresé a la Universidad de Sucre en el año 2002. ¿La Universidad de Sucre ya en Sincelejo? En Sincelejo, sí, señor. Y luego de eso, pues terminé en 2018, hice uno que otro trabajo por allí, trabajé casi un año como docente en un corregimiento en los Montes de María. Y en ese periodo que estaba trabajando como docente, apliqué a una de las becas de Fulbright. ¿Fulbright? Sí, señor. ¿Y ganó? Y gané. No puede ser. Sí, incluso hay una historia muy buena que siempre, digamos, agradezco a un amigo que en ese proceso de aplicación a la beca Fulbright no tenía plata. Me prestó 100.000 pesos para hacer un examen de inglés de los que ofrecía Fulbright. Precisamente en ese proceso me tocó irlo a hacer a Barranquilla y a él siempre le agradezco. Él se llama Luis Paternina. ¿Qué estudiar? De Sincelejo, un amigo de la universidad. Y obtuvo su título de doctor. Bueno, después de aplicar a la beca de Fulbright, eso empezó el proceso en 2010, en 2011. ¿El Fulbright, inglés y universidad? Sí, bueno, el inglés sí, en su mayoría fue por mi cuenta, digámoslo así. Pero usted estaba dedicado. No, lo que pasa es que, digamos, el inglés lo empecé a aprender mucho antes de aplicar a la beca. Es más, era uno de los requisitos de la beca. Sincelejo? Sí, señor. Pero primero fue de un modo autodidacta y en un punto tuve la oportunidad de hacer un curso pequeño en la Universidad de Sucre, también que nos ofrecieron a varios investigadores que estábamos haciendo investigación en la Universidad de Sucre como estudiantes. Eso me ayudó a reforzar algunas cosas, pero también a veces como me tocaba trabajar para ganar algo, vendía minutos en la Universidad de Sucre, minutos a celular, los vendía ahí en la Universidad de Sucre, al lado de la cafetería. Y mediodía haciendo eso, el otro mediodía tenía que ir al laboratorio a trabajar. Me quedaba muy poco tiempo para hacer el curso de inglés, pero siempre me esmeré para seguir aprendiendo. No únicamente me limitaba a la clase, sino que me ponía a escuchar música en inglés, a leer, ver televisión en inglés y eso me ayudó mucho. Y bueno, todo eso me sirvió para aplicar a la beca Fulbright. Me la gané. En el 2011 me fui a Estados Unidos. Precisamente ingresé a la Universidad Estatal de Luisiana, precisamente al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana. Esa es en Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos. Allí estuve desde 2011 hasta 2015 en el programa de doctorado en microbiología, inmunología y parasitología. Ahora sí. Mi invitado se llama Arturo Luna y es el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Con él hablamos enseguida. ¿Obtuviste doctorado? Sí, señor. ¿Qué título obtuviste? Doctorado en Ciencias Biomédicas con énfasis en microbiología, inmunología y bioquímica. Que ese no era tu gran objetivo. Bueno, en ese momento sí se volvió mi gran objetivo. Y digamos, me empeñé en lograrlo y lo conseguí en 2016. ¿Pero su grado dónde fue? Bueno, yo pasé del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana en Nueva Orleans, sí, en Luisiana, porque después de ganarme la beca de Fulbright, llegué a esa universidad e ingresé al programa de doctorado en microbiología, inmunología y parasitología. Eso fue en 2011. En 2015 me mudé a otra ciudad porque mi mentor en ese momento, sí, señora, Memphis, mi mentor en ese momento decidió cambiarse de institución y lo más conveniente para mí en ese momento era también mudarme con él a otra ciudad, recoger mis cosas, meterlas en unas cajas y cambiar de ciudad. Y llegué a Memphis a principios de 2015, mientras estaba en ese momento vinculado a la universidad en Luisiana, en Nueva Orleans. Pero luego ya, trabajé al principio de año allí en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee en Memphis. Ya después se hizo el proceso de traslado a la universidad propiamente dicho en mayo. ¿Y de Tennessee a Ciencias en Colombia? Bueno,
después de haberme graduado, trabajé un par de años allá y bueno, por cosas de la vida, mi papá falleció en el 2018 y pues decidí que era hora de regresar. Tuve la oportunidad de haberme quedado en Estados Unidos un buen tiempo, tuve ofertas de trabajo allá, pero decidí regresarme, decidí venirme acá. Por cosas de la vida terminé en Colciencia en ese momento. Bueno, en el 2019 ingresé a Colciencia, me vine a finales de 2018 ya para empezar a trabajar acá en Colombia. ¿Y cómo conoció a Gustavo Petro? Bueno, hay una anécdota, es que como en 2002, cuando ingresé a la Universidad de Sucre, él llegó allá a la universidad, se reunió... ¿Como candidato? Bueno, en ese momento yo creo que era, o sea, apenas estaba senador o algo. Ya estaba muy metido en la política, creo que era senador en ese momento, o representante de la Cámara, no recuerdo muy bien. Pero, bueno, usted sabe, universitario y todo eso, llegó allá, nos impresionó mucho la forma en que se expresaba, las ideas que expresaba. Y esa fue la última vez que lo vi. No, la primera y última. Bueno, la primera y última en ese momento. Pero fue que lo vio, no que fueran... Sí, o sea, estábamos un montón de Y no fue muchachos. una reunión privada, ni mucho menos. No, no para nada. Estábamos simplemente escuchando. Ahí lo vio. Exacto. Lo vio y lo oyó. Sí, señor. Y eso fue en el 2000. Eso fue creo que en el 2002, si no estoy mal. Imagínese. Sí, y nunca más lo volvió a ver. Sí, hasta hace precisamente en el último Consejo de Ministros. Pero nunca más lo volvió a ver. O sea, esa fue la última vez, bueno, reciente la última vez que lo vi. ¿Y pero cómo se volvió petrista? O mejor dicho, ¿lo era o no lo era? No, yo todo el tiempo he sido petrista. ¿Pero por qué? Digamos que mi familia, mi papá, digamos, un tipo muy inteligente, siempre, digamos, no era gran admirador de los políticos, pero sí tenía algunos políticos muy seleccionados a los que seguía. No era fanático. Uno de ellos era Gustavo Petro. Sé que se sentiría muy orgulloso de ver a su hijo en su gobierno. Y bueno, creo que esa visión de mi papá influyó mucho en sus hijos y seguir esas ideas progresistas. Y claro, o sea, yo también me volví también un admirador de Gustavo Petro por todo ese pensamiento y la forma de hacer las cosas. ¿Pero usted nunca habló privadamente con él? No. ¿No? No. No puede ser. ¿Nunca? No, nunca lo he hecho. ¿Y entonces cómo lo nombró ministro? Otras de esas buenas coincidencias de la vida, un amigo, Luis Carlos Osorio, de mi pueblo, estudió conmigo la primaria. Digamos, él se dedicó a las artes, él es productor audiovisual, yo me dediqué a la ciencia. Y en un punto él le habló de mí y creo que al señor presidente le interesó mucho mi historia de vida, mi formación, todo el esfuerzo que hice. Y o sea, toda la experiencia que había adquirido a través de los años, y creo que eso fue lo que lo llevó a decidir nombrarme como su ministro de Ciencia. Y ocurrió como pasó con casi todos los ministros, casi todos, que lo llamó la secretaria. Sí. Lo llamó la secretaria. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, hace poquito. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Pues lo llama la secretaria del señor presidente, tenemos esta propuesta y bueno, claro, yo me quedé como que sorprendido y no me esperaba esa llamada así, como que con ese ofrecimiento. Casi todos pensaron que era tomadura de pelo. Bueno, o sea, escuché la seriedad en las palabras y lo único que se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Dame 10 o 15 minutos y te devuelvo la llamada. Muy probablemente te voy a decir que sí, pero dame este tiempo. ¿Le dijo usted? Sí. ¿Y ella qué dijo? Bien, claro, doctor, como usted le parezca. ¿A usted lo dijo inmediatamente sí? No dije inmediatamente sí. ¿Y por qué pidió tiempo? Porque eso no es cualquier cosa, eso es una gran responsabilidad, o sea, la ciencia del país. ¿Y entonces? Llamé a mi esposa, llamé a uno de mis hermanos, llamé a mi amigo, llamé a varios amigos cercanos y les comenté, y lo primero que me dijeron, no lo dudes, tú eres capaz de hacerlo. ¿Y entonces cuándo conoció usted al presidente? Precisamente en la reunión del lunes en el Consejo de Ministros. ¿El primer Consejo de Ministros? Sí, señor. ¿No lo conocía antes? No. Ni él a usted, por supuesto. No.
¿Y qué pasó ahí? No, pues él se sentó, llegó y pues nos saludamos un poquito a lo lejos y pues participamos en el Consejo de Ministros en ese momento. ¿Y no ha conversado con él todavía? Aún usted se asume mañana, ¿no? Sí, señor. Por ahora no ha intercambiado ideas sobre lo que usted debe hacer o las tareas que la va a encargar, al menos al margen de las funciones propias de la cartera. Bueno, creo que tengo un muy buen conocimiento de la entidad. Sí. Trabajé un buen tiempo ahí. Conozco el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sé cuáles son las necesidades y también, obviamente, vamos a direccionar los esfuerzos del Ministerio en función del plan de gobierno y lo que queremos es desarrollar, fortalecer toda la ciencia, la tecnología e innovación, darle la importancia que se merece en Colombia. ¿Pero él le hizo algún encargo especial durante el Consejo de Ministros? No, señor. ¿Será mañana después de su posesión? Sí, yo creo que sí. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene muy poco de creado y en consecuencia tiene pues muy poco presupuesto. ¿Qué piensa hacer para que le den una plática y poder hacer una buena gestión? Gestionar plata, o sea, ir a múltiples fuentes a conseguir recursos, trabajar con los demás ministerios, trabajar con los otros aliados aquí en el país, ir afuera, al exterior. Sé que tenemos grandes aliados que están interesados en trabajar con nosotros y que con ellos poder trabajar la ciencia, la tecnología e innovación en Colombia. Ya tengo, digamos, buenos contactos que pienso aprovechar. Sé que tienen la confianza en que vamos a hacer una buena labor y le voy a apostar fuertemente a gestionar recursos. ¿Qué debe esperar el país de usted, doctor Arturo, como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación? Que por seguro voy a hacer mi mayor esfuerzo, voy a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, voy a fortalecer la entidad internamente, pero también de cara a la sociedad y darle la relevancia que la ciencia merece en Colombia. ¿Buscando qué fundamentalmente? Aportar soluciones a problemas reales de la sociedad. Para que haya muchos Arturos en el país. Sí, espero que para esos niños que de pronto me están escuchando, esos jóvenes en esas regiones apartadas del país, que puedan ver en la ciencia también una vía por la que pueden salir adelante. Pero qué bueno fuera que se multiplicaran los Arturos Lunas en toda Colombia, ¿no es cierto? Sí, espero que en algún momento algún niño por allá en Nariño, en una de esas veredas apartadas, o en los Montes de María también donde yo salí, salgan los futuros ministros de ciencia. Si un niño campesino, porque allá en muchas casas campesinas hay televisión, que lo está viendo a usted a esta hora y lo está oyendo y entendiendo, ¿qué le diría? Que por más difícil que sea la situación, lo sigan intentando. En algún punto van a tener su recompensa, que no se desanimen, que lo sigan intentando y que encuentren ese punto de anclaje, ese objetivo que quieren lograr y le apunten a ello, hagan todos los esfuerzos por lograrlo, que eventualmente los resultados llegarán. ¿Sigue intentando qué? Alcanzar sus objetivos, lograr todas sus metas, cumplir sus sueños. ¿Y va a volver a sus Montes de María? Claro, quiero ir a mi pueblo. Pues que ojalá lo haga pronto y que salude a sus antiguos compañeros de barriada, que ahora son compañeros pues no compañeros, pero sí amigos del ministro. Sí, amigos de toda la vida. Pues que tenga usted mucha suerte, ministro. Muchísimas gracias, Yamil. Y nos alegra mucho que haya en el gobierno personas como usted. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro, muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Sistema de salud es tan corrupto que invita a robar, dice ministra de Salud, Carolina Corcho. Ministra le pide al Congreso que legisle sin miedo para acabar con la corrupción en la salud. El sector educativo está en crisis, denuncia el ministro Alejandro Gaviria de Educación. ELN confirma secuestro de 2 soldados en Arauca. La ONU condena y lamenta situación de Arauca.
Escalofriantes testimonios de patrulleros sobre cómo coronel prófugo asesinó a 3 jóvenes en Sucre. Relacionista de Mario Castaño confiesa coimas en contratos en alcaldías y ministerios del detenido senador. Disidencias de las FARC en Arauca. Antonio Medina, su comandante, recorre vías fuertemente armado. Graves nuevos desplazamientos por combate en el Cauca. Minero colombiano rescatado de mina en República Dominicana llega a Medellín y narra drama que vivió. 4 departamentos del país afectados por fuerte invierno: Antioquia, Cesar, Santander y Meta. Timochenko, actual jefe de antiguas FARC, invita al ELN a acuerdo para la paz. La nación condenada a pedir perdón por falsos positivos e indemnizar a familias de víctimas. 77% de contaminación en Bogotá se debe al mal estado de las vías, revela informe del distrito. Economía creció 12.6% en el segundo trimestre del año, revela el DANE. El gobierno no vino a quebrar empresas, sino a dignificar el trabajo, dice ministra Gloria Inés Ramírez. Implantan plumas a halcón herido, lo salvan y vuelve a volar en Pereira. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que el actual sistema de salud se presta para que se roben los recursos de los colombianos y pidió que el Congreso apruebe sin miedo una ley para acabar con la corrupción en el sector. En el primer debate de control político al nuevo gobierno que realiza la oposición en el Congreso, la ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó hoy que la corrupción en la salud es consecuencia del propio sistema que invita a los administradores a robar. ¿Cómo no va a haber corrupción allí? El diseño institucional de no tener un sistema de información como lo tiene el sistema bancario es un caldo de cultivo para la corrupción expedito. El que no robe ahí pues es porque moralmente fue muy formado, pero el sistema te invita. La ministra responsabilizó a la falta de capacidad de control de la administradora de recursos de la salud, ADRES, por el robo de esos recursos. ¿Cómo no va a haber corrupción en un sector donde el único sistema de información que tenemos es el ADRES, porque no tenemos más de sistema de información? Giramos los recursos y de ahí el Estado no tiene control de los recursos públicos. La ministra pidió que el Congreso termine con esa situación legislando prontamente sobre el sistema y sin miedos. De manera muy solvente, muy clara, que disipe cualquier duda, sin miedo, no hay que tener miedo, pero y obviamente bajo unas transiciones con unos aspectos técnicos muy claros. La ministra Corcho anunció que el gobierno presentará la gran reforma a la salud en el primer semestre del año entrante. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, afirmó hoy en el Congreso de la República que encontró al sector educativo en crisis. Advirtió que la pandemia dejó enormes inequidades y que los recursos no alcanzan para financiar las necesidades del sector. Al asistir a su primer debate de control político, el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, manifestó que parte de la seria crisis que recibe en el sector educativo tiene que ver con las desigualdades que dejó la pandemia, especialmente entre la educación pública y la privada. Las brechas de aprendizaje que crecieron durante la pandemia, que son muy grandes, que no están completamente diagnosticadas y que en algunos territorios son muy preocupantes. Afirmó que la plata que hay para el sector educativo es insuficiente. No están alcanzando y sobre todo si uno quiere avanzar en temas de transporte escolar, de alimentación escolar, de ascensos que han sido aplazados por muchos años de maestros, los recursos no alcanzan. En el Congreso preocupa la falta de presupuesto. Por supuesto que nos preocupa, para nadie es un secreto que la educación en Colombia está en un abandono total y que hoy se requieren recursos para sacar avante todo el tema de la canasta educativa. El ministro de Educación les explicó a los senadores que el 95% del presupuesto para el sector de este año ya está comprometido. La guerrilla ELN reveló que tiene en su poder a 2 soldados que retuvo en el departamento de Arauca. La ONU condenó los secuestros y la situación de orden público en esa región del país. Por medio de este comunicado, la guerrilla del ELN confirmó el secuestro de 2 soldados en el departamento de Arauca.
hacen prisioneros a los soldados profesionales Sherman Santana González y a Gustavo Anacona Acosta de la División Octava del Ejército. Los dos uniformados estaban reportados como desaparecidos. Sus familiares suplican su pronto rescate. Estamos esperando el pronto regreso de nuestro familiar, decirle al ELN que es el momento del cambio, de construir un país desde el amor. La ONU condenó los secuestros de soldados y civiles en el departamento de Arauca. Nosotros condenamos este tipo de actos por parte de grupos armados y creemos que es importante trabajar para que todas las personas que están retenidas sean liberadas y para que puedan gozar de sus derechos como todos merecemos. En el comunicado, la guerrilla finalizó con una dura advertencia a la fuerza pública. Toda acción ofensiva de rescate colocará en riesgo la vida de los prisioneros y no será de nuestra responsabilidad cualquier desenlace fatal. Desgarradores de relatos conocieron las autoridades y los familiares de 3 jóvenes quienes fueron asesinados en Sucre, presuntamente por un coronel de la policía. Subalternos del oficial sirvieron como testigos del caso. También se conoció que el coronel habría salido del país hacia Panamá. Estos son los relatos de los subalternos patrulleros del coronel Núñez, quienes dicen ser testigos del asesinato de 3 jóvenes en el corregimiento de Chochó, en el departamento de Sucre. Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. Estremecedor relato de patrulleros que fueron testigos del asesinato de los 3 jóvenes por parte del coronel Núñez. Él cogió y le dio otros 2 tiros y otro también a los otros 2 que estaban ahí. Y nosotros sin decir nada en el momento, ni nada, y callados por miedo y alguna represalia del mando, de pronto de cualquiera, ya que somos los más nuevos. Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo serían las víctimas más recientes de falsos positivos. Y las familias de estos jóvenes asesinados en Sucre exigen lo que les queda, justicia. El abogado de esas familias denunció haber recibido amenazas. Aníbal Garay, abogado de 2 de las familias involucradas en el presunto falso positivo ocurrido en el corregimiento de Chochó, en zona rural de Sincelejo, asegura que recibió amenazas de muerte en su contra por la investigación que realiza de este proceso. Ya hay mucha situación de amenaza debido a que soy el abogado representante de víctima del caso de los 3 jóvenes asesinados. Las familias, por su parte, continúan clamando justicia. No entienden por qué después de tantas pruebas recaudadas, aún no se emite una orden de captura contra el coronel Núñez, presunto responsable del triple crimen. Si ya se sabe toda la verdad, ¿por qué no han salido las órdenes de captura? Eso es lo que yo pido, que salgan esas órdenes de captura pronto, porque ya ellos tienen hoy 23 días. Que fallecieron. Analizando sí, esa información que dan los policías, pues, ¿qué deduzco yo de ahí? ¿Cómo lo hizo? Como dicen ellos, ¿cómo lo hizo fríamente? Que no es la primera vez que él lo hace. Habitantes del corregimiento, familiares y amigos de las 3 víctimas de 18, 21 y 24 años bloquearon por varias horas la troncal de Occidente para pedir resultados en el caso de sus hijos, pero ninguna autoridad se hizo presente. Hoy se conocieron las imágenes del presunto autor material del crimen del uniformado, hecho que desataría la muerte de los 3 jóvenes. La relacionista del ex senador Mario Castaño confesó ante la Fiscalía que hubo corrupción en varios contratos direccionados en alcaldías y ministerios y anunció colaboración para delatar a los implicados. Noticentro 1 CMI revela los detalles del acuerdo con el que obtendría inmunidad penal. El próximo 29 de agosto la Fiscalía presentará ante un juez un acuerdo con la relacionista pública Nova Lorena Cañón, quien aceptó que participó en actos de corrupción en el caso del ex senador Mario Castaño. La mujer confesó y decidió colaborar con la Fiscalía para entregar información sobre irregularidades en los ministerios de Cultura, Interior y Salud y en 22 alcaldías. En un interrogatorio ante la Fiscalía, la mujer reconoce que el ex senador Mario Castaño le hizo varios pagos por sus gestiones ante el gobierno.
A principios del 2021 voy donde Alfredo, que es asesor de la ministra Alicia Arango, y le preguntamos qué posibilidades hay de que la ministra ayude a Armero Guayabal. Cabe destacar que por esta gestión el senador Mario Castaño me dijo que nos pagaba 100 millones de pesos. La testigo le dijo a la fiscalía que tras obtener los contratos en las regiones, los pagos por las actividades ilegales se hacían en efectivo en bolsas de basura. Me entregó el dinero en una bolsa negra, dinero que conté acá en Bogotá. Me dijo entonces Pablo, ten en cuenta que hay que devolverle a Mario 100 millones, pero chillémosle y devolvámosle 50 millones, y que nos deje 50 millones para trabajarlo, sacúdete. En su interrogatorio, la mujer le confirma a la fiscalía lo que se escuchaba en varias interceptaciones telefónicas que tenían un lenguaje clave para hablar de las coimas, en este caso llamándolas puntos. Ese día el senador Castaño nos dice que viabilicemos los recursos de Hacienda, porque allá reporta hay un proyecto de Salamina Caldas en una escuela taller, y por esa gestión nos pagaba 15 puntos, es decir, 300 millones de pesos. Entonces yo asumí ese compromiso. La siguiente fase de la investigación busca determinar la responsabilidad de gobernadores y funcionarios de los ministerios. En diferentes videos que circulan en redes sociales quedó en evidencia un patrullaje de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio Tame, en Arauca. Atención a estas imágenes captadas el día de hoy, en horas de la tarde, en la vereda Santo Domingo, en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Lo está haciendo el llamado Frente 28, que se mueve ahí con cerca de 100 efectivos armados, fuertemente armados, y están haciendo requisas a la población, y no solamente en esta vereda, sino en varias veredas del municipio de Tame y también en el norte del departamento de Casanare. En video se observa a alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las FARC, liderando lo que serían unidades armas que realizan el patrullaje por el caserío y retenes a los vehículos que por allí transitan por más de una hora. Personaje que no entró en los acuerdos de paz, que se alió con Gentil Duarte y ahora con Mordisco, y que ha estado actuando en toda esta zona de frontera, incluso pasando a Venezuela y en alianza con el Frente 33 que se mueve en norte de Santander. Hasta el momento ni el Ministerio de Defensa ni la Fuerza Pública se pronuncian sobre esta situación. Y en Almaguer, Cauca, se reportan más de 200 campesinos desplazados por los fuertes combates armados entre grupos al margen de la ley en esa zona del país. El pasado 11 de agosto, el Frente Carlos Patiño de las FARC llegó al macizo colombiano a disputar el control territorial a la columna José María Becerra del ELN. En medio del fuego, los habitantes de 5 veredas del municipio de Almaguer que huyen de los combates. Esta mañana bajó un grupo y ya nos dio bien, vinimos. Algunas familias se han refugiado en albergues temporales. Hemos recepcionado 240 personas a las cuales se les ha brindado atención inmediata. La gobernación hará ingreso este jueves al municipio para hacer la atención humanitaria. En 7 días de combate se reporta una civil de 18 años herida en sus piernas por una bala perdida y un presunto guerrillero abatido en bombardeos y ametrallamientos que el ejército realiza buscando retomar el control del orden público. Un joven minero de Antioquia narró el drama que enfrentó en República Dominicana tras quedar atrapado en el socavón de una mina durante 10 días. Finalmente fue rescatado y regresó al país. La experiencia en excavación subterránea llevaron al antioqueño Carlos Yepes a un ambicioso proyecto en República Dominicana, pero allí un derrumbe estuvo a punto de cambiar su historia. Yo lo que hago es mandarme las manos a la cabeza y digo, Dios mío, nos tapamos. Y se me eriza la piel y lo que hago es pensar en mi hijo, en mi esposa, en mi mamá. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Relató que solo tenía 65 metros de espacio entre el derrumbe y el frente de trabajo, pero aún así encontró la manera de dar señales de vida. Y empiezo a gritar por el tubo, un tubo de 4 pulgadas. Oigan, ¿me escuchan? Y al otro lado escuchaba yo voces. ¡Están vivos, Yepes! ¡Están vivos, vamos a sacarlos! Pero esas fueron las primeras 3 horas de 10 días de incertidumbre. El socavón empezó a inundarse y el tiempo no daba espera. Yo en todo momento decía, ya ellos saben que estamos vivos, nos van a sacar. El temor era que el túnel como tal siguiera colapsando. Carlos Andrés y su compañero vivieron para contarlo. Ya regresó a Colombia para abrazar a su hijo, pero dice que volverá porque la tarea no está terminada.
En un hecho inédito, el presidente Gustavo Petro canceló hoy la ceremonia de reconocimiento de las tropas que estaba prevista para esta tarde en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. También fue aplazada la ceremonia de posesión de los ministros de Justicia y de Ciencia y Tecnología. A primera hora de la tarde, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, todo estaba dispuesto para la transición de mando de los comandantes de las fuerzas militares y el reconocimiento de tropas. Las tropas ensayaban. Lo mismo que el nuevo comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo Borilla. El alto oficial se quedó ensayado. Los periodistas también esperaban ansiosos. De pronto llegó un mensaje desde la Casa de Nariño. La ceremonia de reconocimiento de tropas quedaba cancelada para este martes 16 de agosto. Igual sucedió con la posesión de ministros, primero prevista en horas de la mañana y luego para las 3 de la tarde. El que no haya asistido el presidente de la República, Gustavo Petro, se constituye en un hecho inédito y por lo tanto histórico. La Casa de Nariño reprogramó el reconocimiento de tropas para este fin de semana de las fuerzas militares. El reconocimiento para el nuevo director de la policía, Henry Sanabria, sería este viernes en la Escuela General Santander. En 4 departamentos del país se registran múltiples emergencias por el fuerte invierno. La emergencia se presentó en 6 municipios del Urabá antioqueño. En Apartado, un hombre de 45 años falleció al cruzar el río. El adulto fue arrasado por una creciente. Al mismo tiempo, en Chigorodó se desbordó el río León, sepultando con el agua 4 veredas. Organismos de gestión de riesgo identificaron a 218 familias que perdieron todo por este fenómeno natural. Además, las calles de Carepa, Apartado y Murindó se inundaron, mientras que en Vigía del Fuerte, Urabá, Chocuano, las personas duermen fuera de sus casas porque la inundación continúa. Un corregimiento y una vereda del municipio del Peñón en el sur de Bolívar desaparecieron literalmente y 30 viviendas arrasadas por el desbordamiento del río Magdalena. El municipio de Atillo es otro de los afectados por las intensas lluvias. Los damnificados piden ayudas al gobierno departamental y nacional. Algunas de las familias que se resisten a abandonar el sector permanecen alojadas en Cambuche en un tramo de la muralla que no se llevó el río Magdalena. Inundaciones, daños viales, pérdida de cultivos y muerte de ganado sufren por culpa del inclemente invierno 25 municipios de Santander. Los ribereños del Magdalena los más afectados. A hoy van más de 5.000 familias damnificadas que claman ayudas definitivas al nuevo gobierno. Por avalanchas y grandes derrumbes de lodo y piedra, nuevamente la vía Curos-Málaga dejó durante el puente festivo incomunicados a 12 municipios. Hoy se habilitó paso restringido a un carril. El desbordamiento del río Guayuriba tiene inundada la vía que une los municipios de Villavicencio y Acacías en el departamento del Meta. Las aguas inundaron la vía en el sector de La Cuncha, afectando el tráfico, en especial de las motocicletas, que tienen que pagar para que sus motos sean pasadas al otro lado en vehículos y motocargueros. El agua sobre la vía ha generado que se presenten trancones, demorando el recorrido entre los dos municipios en más de 2 horas. La Jurisdicción Especial para la Paz fijó hoy un protocolo para la verificación de sus sanciones propias, pero advirtió que no está definido si ellas conllevarán a la eventual pérdida de derechos políticos. La Jurisdicción Especial para la Paz y las Naciones Unidas firmaron un protocolo para la verificación de las sanciones propias que esa justicia impondrá a los comparecientes que aporten a la verdad. Las sanciones propias no darán cárcel, pero serán trabajos, obras y actividades en periodos que van entre los 5 y los 8 años en temas relacionados con el acuerdo de paz. La JEP no ha definido si sus sanciones propias restringirán derechos políticos o afectarán asuntos como estar en un cargo público o en una curul. Se trata de determinaciones que solamente podrá adoptar en su oportunidad la sección con reconocimiento a través de la sentencia. De modo que sobre ese particular tenemos que esperar esa decisión y en este momento pues no podemos anticipar ningún criterio sobre ello. El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, envió una carta a los integrantes del ELN invitándolos a construir la paz. Por medio de una carta, el líder de los ex-FARC, Rodrigo Londoño, puso a disposición del gobierno y el ELN la experiencia de la firma de la paz en La Habana para facilitar el diálogo entre ELN y el Ejecutivo.
Exhorto respetuosamente a los compañeros del ELN, a su comandancia, a su militancia y a sus simpatizantes, a avanzar decididamente a la conquista de un acuerdo político para dar fin a la confrontación militar y así echar a andar la construcción de la paz total. En este sentido, Londoño dijo que los acercamientos entre el grupo guerrillero y el gobierno son positivos y que hoy puede reafirmar que el diálogo siempre ha debido ser la ruta para la terminación del conflicto. Compañeros del ELN, el camino de la paz no es fácil, pero vale la pena, afirmó el ex-FARC, hoy presidente del Partido Comunes. Por orden del Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa deberá pedir perdón por 2 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia en diciembre del 2005. El fallo, además, ordena indemnizar a las familias de Eric Alberto Osorio y José Miguel Londoño, quienes para ese momento tenían 17 y 19 años. Los jóvenes fueron asesinados en un falso combate que reportó el Grupo Gaula, que operaba en el oriente antioqueño. En Bogotá, las vías en mal estado y el polvo que generan son la causa del 67% de la contaminación de la ciudad. Noticentro 1 CMI conoció el inventario de emisiones de la Secretaría de Ambiente. Los huecos, esas vías que parecen trochas, y el polvo que se genera al paso de los carros es el causante del 67% de la contaminación en Bogotá. Más que los camiones, los buses y las industrias, la malla vial deteriorada es la que está afectando la calidad del aire en la ciudad. Por primera vez la Secretaría Distrital de Ambiente va a trabajar con las alcaldías locales en mejorar las vías más afectadas para que sus habitantes respiren mejor. Según este informe, 5 barrios aportan el 20% de la contaminación en toda Bogotá y son Carvajal, Patio Bonito, El Apogeo, Jerusalén y Los Comuneros. Yo sufro de las vistas por el humo de los del CIP y de las mulas y todo eso. El ambiente muy pesado. Mucho humo. Después de 4 años, el distrito actualizó el inventario de emisiones de Bogotá y evidenció una reducción del 12 al 8% en las emisiones de los buses del SITP, es decir, lo equivalente a sacar de circulación 360.000 motos. Que el cambio de buses, del sistema de troncal, el inicio de la salida de los provisionales ya nos marcaron un cambio en lo que respiramos en Bogotá. Pero preocupa el aumento en las emisiones de los vehículos de carga, que pasaron del 38% al 42%. Crear un mecanismo financiero, una fiducia en la que podamos financiar esos cambios de tecnología, ya sea para compra de nuevos camiones de cero o para la instalación de filtro y otros cambios tecnológicos. Anualmente, 2.000 personas mueren por enfermedades respiratorias en la capital del país. En Pereira fue liberado un halcón que meses atrás fue sometido a un implante de plumas en sus alas luego de quedar herido por un disparo. Luego de 3 meses de recuperación de un implante de plumas en alas y cola, al que fue sometido debido a que fue atacado con arma de fuego, un gavilán cuaresmero que llegó al Bioparque Ucumarí, trasladado de Antioquia, fue dejado en libertad para que se encuentre con un grupo similar que ya está en esta región y retorne a Canadá y Alaska, donde es originaria. Durante el tiempo de reentrenamiento, este gavilán tuvo el más mínimo contacto con personas y estuvo bajo un ambiente natural para facilitar su regreso a la naturaleza. Este individuo hoy fue liberado porque ya comenzó a descender la migración de Estados Unidos. En el final del mes de septiembre ya están acá, en Colombia, entonces se va a incorporar este animal a esas bandadas que llegan. Debido a que son aves migratorias y viajan en bandadas, generan que muchos campesinos se intimiden y por eso les disparan. Lo que se hizo fue reinsertar las plumas y así empezó todo su proceso de rehabilitación, donde ella seguía obviamente moviendo sus alas hasta que ya le crecen nuevas plumas y ya queda lista. Este gavilán cuaresmero estará por unos días rondando la ciudad. Luego se encontrará con una de las bandadas que se encuentra en la zona y regresará al norte del continente. Arrancó oficialmente la campaña presidencial en Brasil. El exmandatario y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, está en Ucrania junto al exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 156 millones de brasileños están llamados a votar obligatoriamente el próximo 2 de octubre, primera vuelta de unas elecciones presidenciales cuyas campañas arrancaron oficialmente desde hoy, y en las cuales el ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro y el izquierdista y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva se perfilan como los principales protagonistas de los comicios más polarizados en décadas.
Según la más reciente encuesta de la consultora IPEC, Lula reúne el 44% de las intenciones de voto frente a un 32% de Bolsonaro, que viene recortando distancias. El expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, se encuentra de visita en Ucrania, en compañía de Ban Ki-moon, el exsecretario de Naciones Unidas y vicepresidente de Elders, un selecto grupo de líderes globales y defensores de la paz. El temor a un confinamiento por un caso de coronavirus desató el pánico y estampidas en una tienda de muebles y decoración en China, donde las personas intentaban escapar antes de que las autoridades pusieran en cuarentena el lugar. La economía colombiana creció 12,6% en el segundo trimestre del año, según el DANE. Según la subdirectora del DANE, Juliet Solano, mientras que entre octubre y diciembre del año pasado la economía crecía 10,8%, entre enero y marzo al 8,5%, entre abril y junio el crecimiento subió a 12,6%. Según el ministro de Hacienda, por compararse con el periodo del paro del año anterior, el crecimiento se ve alto. Es que están comparando con unos periodos muy malos del año pasado. O sea, el de este trimestre están comparando con el trimestre del paro nacional. Según el DANE, los sectores con mayores tasas de crecimiento en el segundo trimestre del año fueron entretenimiento, comercio e industria. Si se compara con países como Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Portugal, Colombia registra el mayor crecimiento trimestral. Según el DANE, la economía colombiana alcanzó un crecimiento acumulado de 10,6% durante el primer semestre de este año. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que el gobierno del presidente Petro no pretende quebrar a los empresarios, pero les pidió que no traten de abaratar los costos laborales. La ministra Gloria Inés Ramírez se presentó hoy por primera vez ante el Congreso, señalando que desde su cartera promoverá en su momento oportuno un gran estatuto de trabajo que buscará ser concertado con los empresarios y los trabajadores. Aquí no venimos a quebrar empresas. Quien diga eso y quien piense eso está equivocado. A nosotros lo que nos interesa es que haya productividad, que la producción aumente. Lo único que estamos pidiendo es que no se haga abaratando el costo de la mano de obra. Eso es lo que no queremos. Por eso la ministra pidió a los empresarios que aprovechen esta oportunidad única que tiene el país para ir cerrando la brecha y para ayudar a los más pobres. Y la invitación que yo le he hecho a los empresarios de este país, que son fundamentales para poder avanzar, es que a partir de este momento no vayamos a crear empleos precarios. La ministra Gloria Inés Ramírez explicó que su propuesta de establecer las horas nocturnas a partir de las 6 de la tarde no tendrá mayor costo para los empresarios y sí mucho beneficio para los trabajadores. El Centro Democrático inició una serie de conferencias en las que analiza el proyecto de reforma tributaria. Asegura que la iniciativa va a generar una doble tributación. Doble tributación, golpe al comercio y a los ingresos de los colombianos. Estos son algunos de los reparos del Centro Democrático a la reforma tributaria del gobierno Petro. Por los mismos activos vamos a pagar más de una vez, pero además por los mismos ingresos vamos a pagar más de una vez. Ya lo decía, frente al desestímulo a la inversión, aquí nos van a cobrar con las tarifas que yo mencionaba de socio-sociedad, que va a pasar a la más alta del mundo, pues vamos a tener que pagar básicamente 2 veces por los ingresos que produzcan las empresas. Y eso al final, vuelvo, repito, lo que hace es ahuyentar la inversión, desestimular el empleo y perjudicar es a los empleados y trabajadores colombianos. Desde este partido además pidieron claridad sobre los destinos específicos de los recursos que se recauden con la reforma. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reveló que el próximo lunes en el Consejo de Ministros se analizará una posible alza en los precios de los combustibles. El jefe de la cartera de Hacienda fue citado a la Comisión Tercera del Senado para exponer un panorama de cómo encontró la economía tras el gobierno de Iván Duque. Dijo que entre sus preocupaciones están los niveles de deuda y déficit fiscal elevados y la falta de financiación para las demandas sociales que deben ser atendidas. La pobreza monetaria es mayor hoy de lo que era antes del gobierno anterior, que la inflación de alimentos, que es el rubro más grande de la canasta familiar de las familias pobres,
ha aumentado casi 25%. Ocampo también dijo ante el Congreso que hay un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible cercano a los 37 billones de pesos que aumentaría en 2023 si no se adoptan medidas. A no ser que, digamos, comencemos a aumentar fuertemente los precios de los combustibles, que es un tema, complejo para poderlo de alguna manera. El ministro dijo que el próximo lunes el Consejo de Ministros abordará si es conveniente tomar medidas frente a los precios de los combustibles. Nueva Ranger Limited Black Edition. Esencia por dentro y por fuera. Comenzó a operar un nuevo sistema tecnológico en el aeropuerto El Dorado que facilitará aterrizajes y despegues en medio de difíciles condiciones meteorológicas. El ministro de Transporte Guillermo Reyes afirmó que desde ahora el aeropuerto El Dorado cuenta con un dispositivo tecnológico que facilitará las operaciones aéreas en medio de difíciles condiciones de nubosidad. Es la puesta en funcionamiento por parte de la aeronáutica después de muchísimos estudios, de un trabajo que lleva un largo tiempo, el sistema de aproximación por instrumentos para operaciones con baja visibilidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La adecuación tecnológica del aeropuerto El Dorado para posibilitar las operaciones aéreas con densa niebla comprometen recursos de inversión del gobierno por 30.000 millones de pesos. De otro lado, el ministro Guillermo Reyes también anunció que se espera que en 3 meses se concluyan las obras del aeropuerto de Providencia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,71 a 1.321 puntos. La acción que más subió fue la de Bogotá a 42.890 pesos. La acción que más bajó fue la de Conconcreto a 265 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Nubank con 6.966,58. Tuvo una valorización de 33,64% a 23.600 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 4.218 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 4.060 pesos y la venden a 4.160 pesos. Un euro hoy cuesta 4.324 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en la jornada a $2.19. El azúcar se transó a 18,28 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó a $87.13. La referencia Brent se cotizó a $92.95. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.251 pesos.